Bienvenido a nuestra clase. Esta va a ser lectura número 13 y comenzando con la primera parte. Ahora entramos en capítulo 4 del libro de los Evangelios, del libro de Romanos. No veo bien, Romanos capítulo 4, versículo 1 hasta el 8. La palabra del Señor nos dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Pablo comienza con una pregunta y dice: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Otra vez es otra pregunta. ¿Creyó Abraham a Dios y se le fue contado por justicia? Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ahora entramos en esta sección de escritura, en este capítulo, en capítulo 4 Romano, hablando de una lógica que está utilizando Pablo en comunicarse directamente con estos oidores. Él está hablando de la evidencia de que solo la fe justifica al hombre. Se suena un poco sencillo, pero la verdad es que para mucha gente aún hoy día no creen que solamente la fe justifica. Ellos están más que convencidos que ellos tienen que realizar algo, tienen que hacer algo, tienen que obrar, tienen que ganar mérito, tienen que hacer algo para tomar y ganar la atención del Señor y por consecuencia recibir el perdón de pecados. Aquí la mayoría de la gente piensan que al llegar a ser aceptable para Dios haciendo lo mayor que puedan, muchos creen que realmente se ganan la aprobación de Dios siendo razonablemente buenos, siendo ciudadanos respetables y rectos y ayudando ocasionalmente a otros que son menos afortunados. Pero noten un hecho sorprendente: que el hombre no es justificado por las obras, sino por la fe. Y Pablo tiene que comenzar a derribar esta pared que se ha levantado en la lógica del hombre y no la lógica bíblica. Pero note bien que la lógica prueba el hecho. Mírenme, y vamos a hablar de tres cosas en particular, desde versículo 1 al 3, hablando de la lógica de la justificación de Abraham, cómo que Abraham fue justificado, y luego eso se aplica hacia nosotros hoy día. Y en segundo lugar, de versículo 4 al 5, hablar de la lógica del trabajador o del el que obra. En otra palabra, él gana porque él trabaja. Y número 3, la lógica del hombre bienaventurado de David, en cual se menciona aquí a través de las palabras de Pablo en versículos 6 hasta el 8. Vamos a comenzar a hablar de las obras, ¿no?, en contra de la fe o esta lucha que existe entre las obras y la fe. Y la única manera como lo podemos hablar, porque Pablo lo presenta en términos como un ejemplo, hablando de Abraham, que es el padre de la fe. En estos primeros versículos, otra vez regresamos en versículos 1, 2 y 3. Quiero que note que Pablo tenía la astucia de siempre enfrentar y confrontar, pero con una pregunta en cual le hacía un desafío a la lógica de los oyentes. Y él dice aquí en versículo 1: ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? ¿Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia? Note bien, aquí se puede, y tenemos dos puntos en particular que vamos a hablar de estos primeros 3 versículos, y se puede observar, por decirlo así, la vida de Abraham, y ver la lógica y ver lógicamente que el hombre no es justificado por la obra sino por la fe. Otra vez tomo el tiempo de tomarle el riesgo de aburrirlos, pero la verdad es que mucha gente está convencido que ellos ganan la justificación por hacer algo de su propia cuenta, aunque intelectualmente lo saben que así no es. Pero en su práctica, en su experiencia, en sus sentimientos y emociones, desean hacer algo.
La primera cosa que quiero hablar es que Abraham no fue justificado por las obras. De ninguna manera él fue justificado por las obras, porque las obras no pueden dar ningún derecho a una persona para gloriarse delante de Dios. No hay ni siquiera una insinuación en las escrituras de Génesis hasta Apocalipsis y dándole vuelta de Apocalipsis a Génesis, donde nos dice que las obras nos permiten a nosotros a gloriarnos delante del Señor. No existe esa posibilidad, aunque hay millones y millones intentando de hacer precisamente eso. Note lo siguiente, que si Abraham hubiese sido justificado por las obras, dos cosas en particular. Tendría derecho de gloriarse delante de los hombres y también, pero no tendría derecho a gloriarse delante de Dios. Y ahí está la gran diferencia. Piensa en ello, la lógica, la claridad del asunto. No hay hombre que tenga derecho a gloriarse delante de Dios. No hay, aunque lo intentan. Ningún acto, obra o combinación de acciones y obras podría elevar a una persona a una altura tal que pueda gloriarse o llegar a tener derecho de gloriarse delante de Dios. No existe. Si por lo menos me pudieran mostrar en cualquier otro libro de la Biblia, en cualquier otro capítulo, cualquier otro pasaje, que pudiera por lo menos insinuar eso, yo comprendería cómo han llegado a ese punto de pensar. Pero no hay ni uno. La segunda cosa es que Abraham fue justificado por haber creído a Dios, en la persona de Dios, no el concepto de Dios, pero a la persona de Dios. Ocurrió lo siguiente: Abraham creyó a Dios y Dios aceptó la creencia de Abraham y contó su fe como justicia. Él pudo ver que Abraham realmente creía en él y le acreditó a él que su creencia era justicia. No fueron las obras de Abraham, sino su fe, la que Dios tomó y contó por justicia. Es igual hoy día, nada ha cambiado. Todo fue un acto de Dios. Note bien, estamos hablando de un hecho exterior, un acto exterior, una acción exterior de la persona de Abraham, igual con nosotros. Por lo tanto, toda la gloria pertenecía a Dios y no a Abraham, y nunca hacia nosotros. El hombre es salvo por la fe, esto es, Dios toma la fe del hombre y cuenta la de ese hombre como justicia. Perdón. Ahora tenía que ser así. ¿Por qué? Porque Dios así lo había establecido. No se olvide que a pesar de toda la gran inteligencia que el hombre ha acumulado en esta tierra, en este planeta, Dios todavía es soberano, omnipotente, omnipresente y omnisciente. Dios, primeramente, tenemos que reconocer y repetirlo, que Dios es perfecto. Él es perfectamente justo. Ningún hombre puede lograr la perfección. Es imposible. Por lo tanto, ningún hombre puede vivir en la presencia de Dios a las solas. No es posible. Sin embargo, a la misma vez, Dios es amor. Así lo que Dios toma es la fe de la persona, la fe de cualquier persona que es sincera. Y cuenta esa fe como justicia, como perfección. Por lo tanto, una persona puede vivir en la presencia de Dios por la fe, o sea, por medio de la justificación que se encuentra en creer en la persona de Dios. Te recuerda ya y abrir su Biblia en Mateo en capítulo 7, se nos indica lo siguiente en versículos 22 y 23. En Mateo capítulo 7, en 22 y 23 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, míralas la respuesta del Señor. Esta es la respuesta de Cristo Jesús. Perdón. Y Él dice: nunca os conocí.
apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Te puedes imaginar escuchar esas palabras? Yo no puedo contemplar la idea de escuchar esa palabra, nunca os conocí. También dice en Romanos en capítulo 30, en versículo 20, dice, y ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. No sé, mi hermano, pero yo creo que esto está bien claro. Dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Simplemente la ley nos indica a nosotros que somos pecadores, transgresores, que hemos violado la palabra del Señor. En Gálatas capítulo 2 dice esto en versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser ¿qué? Justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Otra vez, no puede ser más claro. También dice en Efesios, y lo dice al revés en otra forma, y dice en Efesios en capítulo 2, en versículo 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe, y esto no de vosotros, pues es don de ¿qué? De Dios. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. También dice en Tito, en capítulo 3, en el libro de Tito, en capítulo 3, dice en versículo 4 y 5, también dice, pero cuando se manifestó que la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, dice, nos salvó. Qué palabras tan bellas y preciosas, que dice, nos salvó. Note la acción exterior de la persona del hombre. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. En este pensamiento tengo una pregunta. ¿Por qué justifica Dios al hombre por medio de la fe? O, por decirlo de otra manera, ¿por qué es que Dios no justifica al hombre por medio de las obras? Bueno, por lo menos hay dos razones. Primero, Dios ama. Dios ama a cada persona con un perfecto amor. Con un amor perfecto. Dios quiere que cada uno viva en un estado perfecto del ser a través de toda la eternidad. Ese es el deseo, ¿ves?, del corazón de Dios, por decirlo así. Dios es perfecto y por lo tanto solamente Él puede proveer el único medio, mis hermanos, por el cual el hombre puede vivir en su presencia. Porque nosotros no somos perfectos, eso no es posible que nosotros podamos proveer un medio. Eso incluye nuestras obras. Puesto que Dios es amor, Él se ha acercado al hombre para preparar el camino perfecto por medio de Jesucristo, su Hijo. Todos conocemos muy bien lo que dice en Juan capítulo 3, dice en versículos 16 y 17, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él, la persona de Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El propósito desde el principio era enviar al Hijo para salvar al mundo, no condenar al mundo, y ahora se encuentra el mundo condenándose ella misma. En Juan capítulo 5 también nos dice en versículo 24 lo siguiente. Dice, de cierto os digo, dice, el que oye mi palabra, el que la escucha, la comprende y la aplica y la pone por acción, dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió,
tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a su vida. Mira bien, en Romanos 5:8 dice esto. En Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Ahora, note bien, Él ya mostró, ya ha demostrado, ya es un hecho en el pasado. Dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún, note el estado nuestro, pecadores, Cristo murió por nosotros. Obviamente ya estuvimos en un estado de pecado, no había nada ni ningún medio posible, mis hermanos, en cómo ganar el amor de Dios. Él dice, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. En 1 Pedro, en capítulo 3, también dice, en versículo 18, dice lo siguiente, él dice, porque también Cristo, el padeció, sufrió una sola vez por los que, por los pecados, y el justo por los, dice, por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y la segunda razón, mis hermanos, es que Dios ama a su Hijo con perfecto amor. Dios nos ama a nosotros, pero también ama a su Hijo Jesucristo con perfecto amor, con un amor perfecto. Toda persona que honra al Hijo de Dios creyendo en Él, en la persona de Él, es aceptada por Dios. Esto es, Dios toma la creencia de la persona y la cuenta por justicia. La persona recibe el derecho de ¿qué? De vivir en ¿qué? En la presencia de Dios, mis hermanos, en un estado perfecto del ser, mis hermanos. Dice, en Él tuvimos herencia, como dice en Efesios en capítulo 1, lo dice aquí en versículo 11 y 12, a fin de que seamos en un estado del ser que vivirá para siempre para alabanza de la gloria de Dios. También dice en Mateo 17, versículo 5, se nos dice lo siguiente, dice que mientras Él aún hablaba, una nube de la luz los cubrió. Y aquí una voz de la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oír. Si aún el Padre nos señala a quién, al Hijo. Y dice en Juan 10, en capítulo 10 de Juan, versículo 17, dice, por eso Él me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, de lo que dice Él, para volverla a tomar. En ese mismo libro, en Juan, en capítulo 15, dice lo siguiente en versículo 9. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo he amado, he amado permanecer en mi amor. También dice en Juan capítulo 16, en versículo 27, lo siguiente también nos dice. Dice, pues el Padre mismo os ama. ¿Por qué? Porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Te recuerdo lo que acabo de decir. El que ama al Hijo, Dios lo ama a Él. El que honra al Hijo, Dios lo honra a Él. El que acepta al Hijo, Dios lo acepta a Él. Y es precisamente lo que Él está diciendo aquí. También note en Juan capítulo 17, donde Él dice en versículo 23, yo en ellos y tú en mí. ¿Para qué? Para que sean perfectos en unidad. Dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Te recuerda ese amor perfecto? En ese mismo capítulo de Juan, en capítulo 17, dice en versículo 26, dice, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún para que, mira el propósito, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. En Efesios 1:6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Note otra vez que esto es una acción exterior del hombre. Esto es lo que Dios hace así para nosotros. En Colosenses en capítulo 1 dice en versículo 13, también dice, en cual nos ha librado, dice Él,
Él nos está librando a nosotros no nos podemos librar. Él dice, Él nos ha librado de la potestad de ¿qué? De las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora note, en Romanos, en capítulo 4, dice en versículos 4 y 5. Pero al que obra no se le cuente el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree que en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Note dos puntos aquí que queremos compartir utilizando versículos 4 y 5 de Romanos capítulo 4. Una persona puede mirar día al día al que obra y ver lógicamente que el hombre no es justificado por las obras, sino por la fe. La primera cosa es que las obras indican que hay una deuda. Por esa razón existen las obras. Existe una deuda. Cuando un hombre trabaja, alguien le debe. Si el hombre pudiera trabajar para ganar su justicia, mis hermanos, esto es obrar de modo que Dios le quedará debiendo la justicia. Entonces Dios estaría en deuda con el hombre y eso no tiene lógica. Pero Dios, siendo Dios, es completamente autosuficiente y por lo tanto no puede ser deudor de nadie. Él no puede ser obligado a hacer algo porque Él no necesita nada del hombre. La segunda cosa es que creer en Dios es la justicia, es la única justicia, porque en Romanos 5:6 nos dice esto, dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, noten la condición nuestra, a su tiempo murió por los impíos. Esto es porque el hombre que reconoce que es un impío, y es ahí está el reto y el desafío más grande nuestro, que tenemos que reconocer que somos impíos, es el hombre que rechaza el yo. Y siente su necesidad de ayuda divina en lo espiritual. Cada uno de nosotros tenemos que llegar a ese punto, ya yo no puedo. Está dispuesto a renunciar a sí mismo, ¿ves? Y glorificar a Dios solamente. Y por lo tanto, centra y envuelva toda su vida alrededor de Dios, dependiendo únicamente de Dios para tener su justicia. Note que Dios nunca desecha a una persona que siente y confiesa a su impiedad y desea reconocer a Dios y glorificarle. Él nunca nos va a rechazar así. Dios es amor y el amor de Dios va a ser conmovido por un acto de fe tan humilde. Dios nunca nos va a rechazar. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia igual con cada uno de nosotros. Y dice en Romanos 5:1, dice, justificado pues por fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenido a la clase, estamos en lectura 13, parte 2, y quiero regresar a Romanos en capítulo 4, en versículos 4 y 5, donde tuvimos en la última clase. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. Y si se recuerdan, en la última clase estuvimos hablando de este pensamiento, que Dios nunca desecha, Él nunca desecha a una persona que siente y confiesa a su impiedad y desea reconocer a Dios y glorificarle. Dios es amor y el amor de Dios va a ser conmovido por un acto de fe tan humilde. Ahora, estuvimos hablando de este versículo en versículo 3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Bueno, cabe de recordar la enseñanza de la Biblia en el sentido opuesto. Ahora, vamos a ir
mirar al otro lado de la moneda aquí. El hombre que no reconoce que es un pecador, que no rechaza el gran yo y ni siente la necesidad de la ayuda divina, es el hombre que se declara autosuficiente y justo ante sus propios ojos. Y ese es el problema común y corriente hoy día con muchas personas. Por lo tanto, se le sentencia como no justificado, no tanto por el hecho de que Dios lo rechaza, como por el hecho de haber rechazado ya a Dios. El hombre ya es condenado por sus propias palabras y sus hechos y creencias. En Juan capítulo 3, y todos conocemos, ¿te recuerda que en Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo? ¿Te recuerda ese versículo muy conocido? Pero mira lo que pasó, o por eso decir, el otro lado de la moneda, en Juan 3:18. Dice, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido ¿qué? Ya ha sido ¿qué? Condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito del Hijo de Dios. En Juan, en capítulo 8, dice esto en versículo 24. Dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Esto no, mira, Dios no fue tomado de gracia ni siquiera por sorpresa que Él descubre, ay, este no me cree. No, vos ya estás condenado por tu propia cuenta. Dios no te tiene que condenar. Tú y yo nos hemos condenado ya cuando nosotros tomamos la decisión que somos autosuficientes y que nosotros estamos ya justificados en nuestros propios ojos. En el libro de Hebreos, en capítulo 3, dice esto en versículo 12. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. En Proverbios, en capítulo 20, en versículo 6, dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero el hombre de verdad, ¿quién lo hallará? En Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En Proverbios capítulo 30, en versículo 12 dice esto, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Regresamos a Romanos en capítulo 4. Mira bien lo que dice ahora de versículos 6 al 8. Del 6 al 8. Como también, dice David, habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Mira, una persona puede mirar a la profecía al hombre descrito por David aquí y ver claramente que la justificación no es por la obra, sino por la fe. Aquí en Romanos 4, 6, 7 y 8, cuando Pablo está citando, él está citando a los salmos. Y él cita el Salmo 32. Donde en Salmo 32, versículo 1-2 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido ¿qué? Perdonada y cubierto por su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño. Note tres cosas que quiero hablar de aquí, de este punto, porque vamos versículo por versículo en el libro de los Romanos, y estamos en capítulo 4 del libro de Romanos, capítulo 4, versículos 6, 7 y 8. Entonces, quiero que tú veas algo aquí. Él dice, como también David habla de bienaventuranza del hombre, quien Dios atribuye justicia sin obras. Eso es Romanos 4:6. Note quién es el hombre bienaventurado. ¿Quién es el hombre bienaventurado? Note quién es. La primera cosa es, el hombre bienaventurado es un hombre que es considerado justo sin obras. Ahí está la clave. Sin obras.
Note, la palabra aquí, cuando dice bienaventurado, dice del hombre a quien Dios atribuye justicia. Atribuye, aquí la palabra atribuye o imputa, o imputar, ¿no? Aquí la palabra en griego quiere decir, significa considerar, quiere decir contar con, poner en la cuenta de una persona, acreditar, depositar, atribuir. Piénsalo en un momento. Piénsalo un momento. Mira, si Dios acredita y cuenta a un hombre como justo sin obras, note bien, entonces sabemos algo. El hombre no es justificado por las obras, sino por la fe. La pura lógica nos enseña esto, porque es lo que él está diciendo literalmente aquí en versículos 6, 7 y 8 en capítulo 4 del libro de Romanos. La pura lógica nos enseña esto, así que bienaventurado el hombre a quien se imputa, se le acredita, a quien se le atribuye la justicia, no por obras, sino porque cree en quién, en Dios, en la persona de Dios. Y Dios lo ama tanto y que toma la creencia del hombre y lo cuenta como justicia. No hay nada que él tiene que hacer y no hay nada que él puede hacer para satisfacer, ¿ves?, la justicia de Dios. La segunda cosa es que el bienaventurado es el hombre cuyos pecados son perdonados y cubiertos. Sus pecados ya son perdonados y cubiertos. Piense por un momento. La transgresión, el pecado, existe a pesar de todas las obras y esfuerzos de los hombres por eliminarla. No importa lo que yo intento de hacer para limpiarme de la suciedad de mis pecados, no lo puedo hacer. Es imposible. No importa cuánto se esfuercen los hombres, a la transgresión sigue existiendo. Si alguien tiene que manipular la transgresión, es solamente Dios quien puede hacerlo y solamente Él. Sencillamente que perdonar la iniquidad, el pecado del hombre solamente está en las manos de Dios. Perdón. Ahora bien, note, la lógica nos dice que si Dios ama tanto como para perdonar sencillamente al hombre de su pecado, entonces la justificación no es por la ley, sino por la fe, por creer en la persona de Dios. Y no está hablando de creer en el concepto de Dios, está hablando en la persona de Dios. La tercera cosa es que el bienaventurado es un hombre cuyos pecados no le son imputados ni son considerados en su cuenta o en contra de su persona. Note que no son los actos del hombre, sino el acto de Dios el que justifica a quién, a los hombres, y que no les imputa el pecado, no se la cuenta. El hombre no puede justificarse a sí mismo delante de Dios. Ningún hombre puede, mis hermanos, liberarse a sí mismo, porque no lo puede hacer ¿de qué? Del pecado, y obligar luego a Dios a aceptarlo, no por su propia mano. No lo puede hacer, es imposible, aunque hay millones sobre millones intentando de hacerlo. La justificación, la completa liberación del pecado y de la condenación, ¿viene de quién? Viene de la persona de Dios. Y de Dios solamente, no de algún acto humano. Por lo tanto, la lógica no dice que no son las obras que justifican al hombre, sino la fe. Otra vez, en el Antiguo Testamento, dice en Isaías 38, versículo 17, dice: he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Wow. Isaías 43, 25 también nos dice esto, dice: y yo
Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. También en ese mismo libro, Isaías 44, en versículo 22 dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. También dice en ese mismo libro, Isaías 55, en versículo 7, dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. En Salmo 78, en versículo 38, Salmo 78, 38 dice, pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no la destruía, y no apartó muchas veces su ira, dice, y no despertó todo su enojo. Gracias a Dios. En Salmo 85 nos dice esto en versículo 2. Dice, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. En Salmo 103, en versículo 3 dice, él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. ¿Está viendo el cuadro? Que no hay nada que tú puedes hacer, es Él. Él es el único que está haciendo y el que puede hacer. En este mismo Salmo, Salmo 103, en versículo 12, dice, cuán está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. En Salmo 130, en versículo 4, dice, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. También dice en Miqueas, en capítulo 7, en versículo 18, dice que Dios como tú, que Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. ¡Wow! En 1 Corintios, en capítulo 15, dice esto en versículo 3. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. También dice en Gálatas capítulo 1, en versículo 4, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Él se dio para librarnos del presente siglo malo, dice, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, dice, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En 1 Pedro 2:24 dice, en 1 Pedro 2:24, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. En 1 Juan, en capítulo 1, dice esto en versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y por fin, en Apocalipsis capítulo 1 dice esto en versículo 5, dice, y de Jesucristo, el testigo fiel y el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahora, si me permite, vamos a regresar a Romanos en capítulo 4, y quiero hablar de este concepto de la justificación, de la justicia, de la nueva creación, y hablando en términos de Abraham. Porque te recuerda que la plática aquí es el ejemplo de Abraham. En capítulo 4 de Romanos dice en versículo 1, ¿qué pues? Diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, dice, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y fue contado por justicia. Note, Abraham,
Abraham tenía una posición única en la nación judía porque fue el fundador de la nación. Él era el hombre a quien Dios desafió para que fuese testigo antes de las demás naciones del mundo, un testigo de mi hermano, un testigo del único Dios vivo y verdadero. Dios había aparecido a Abraham y lo había desafiado a dejar su hogar, sus amigos, su empleo, su país y todo lo que le pertenecía a él. Dios hizo dos grandes promesas a Abraham si le seguía en forma incuestionable. Abraham sería el padre de una nueva nación y todas las naciones de la tierra serían benditas en su simiente. Eso lo pueden leer en Génesis en capítulo 12, del versículo 1 al 5. También en Génesis en capítulo 13, del versículo 14 a 17. En Génesis capítulo 15, del versículo 1 al 7. También en Génesis capítulo 17, del versículo 1 al 8. Y luego versículo 15 a 19. También en Génesis capítulo 22. Del versículo 15 al 18, Génesis capítulo 26, del versículo 2 al 5 y también 24. Génesis capítulo 28, del versículo 13 a 15, Génesis capítulo 35, del versículo 9 al 12. Ahí lo puede leer en detalle. Que Dios le llamó a él a seguirle a él incuestionable. Subrayar esa palabra, ves, en su pensamiento, en su corazón. Incuestionable es el mismo llamado que nos hace a nosotros hoy día. Las escrituras dicen que Abraham hizo lo que Dios le pidió. Qué concepto tan radical. Que literalmente obedeció. Salió sin saber a dónde iba. Y eso es lo que nos dice en el libro de Hebreos en capítulo 11, en versículo 8. Confió en Dios y aceptó su palabra en forma que incuestionable. No, hombre, nosotros hoy día estaríamos preguntando los detalles. Nosotros cuestionamos todo. Y lo que él desea es un seguimiento incuestionable. Ahora, tome nota. No fue el hecho de que Abraham guardara la ley o lo que agradó a Dios. En efecto, la ley aún no había sido dada todavía. Eso es claro porque en Gálatas capítulo 3, versículo 17 no dice eso. Lo que agradó a Dios y lo que hizo Dios justificara a Abraham fue el hecho de que Abraham hizo lo que Dios había dicho. Qué concepto tan radical. Abraham sencillamente creyó la promesa de Dios en el sentido de que le daría una nueva vida en una nueva nación con un nuevo pueblo. ¿Y vos estarías dispuesto a hacer eso? Note varias cosas aquí. Y hay 7 cosas que yo creo que ustedes noten. 1. Abraham y su simiente fueron los únicos a los cuales Dios dio la promesa. Esto se afirma en una forma enfática y bien claro aquí en Romanos en capítulo 4, del versículo 13 al 25, también en Gálatas capítulo 3, del versículo 6 a 16 y versículo 26 y 29. Segundo, solamente una promesa fue dada a Abraham, una. Y eso está claro. No se le dio otra información. Dios no identificó el país, ni Abraham dijo que no iría. Tampoco dijo Dios a Abraham cuando iba su mujer Sara a darle a la simiente el hijo varón de quien nacería la nación prometida. No le dijo eso. Dios hizo una simple promesa, tal y dicho y hecho. Y todo lo que Abraham tenía que hacer era andar conforme a esta simple promesa. Esto es la pura palabra de Dios. 3. A la promesa se le agregó una sola condición. Abraham tenía que creer a Dios. Ningún tipo de obra tenía que parte en esto. 4. Abraham creyó a Dios. 5. Abraham fue teniendo por justo porque creyó a Dios. Abraham fue tenido por justo porque creyó a Dios. Dios le atribuyó justicia por lo que era, ni por lo que había hecho.
Simplemente creyó a Dios, así que Dios lo contó por justicia. Es simplemente lo que espera de nosotros hoy día. Igualito. Y 6, la prueba de que Abraham realmente creyó a Dios es que hizo lo que Dios le dijo. Ahí está la prueba. La fe precedió a su obediencia. Creyó a Dios, luego obedeció a Dios. Si no lo hubiera creído a Dios, no habría salido de su hogar, ni de su no hubiera ni hogar, ni de ser un ejemplo para nosotros hoy día. Es igual lo que espera de nosotros. 7, el hombre que cree a Dios es el que recibe la promesa de Dios. Y muchos siguen esperando. ¿Por qué? Porque no han creído, no han sido obedientes. Mira bien, la fe precedió a su obediencia. Igual lo que espera de nosotros hoy día. Nada ha cambiado, nada, absolutamente nada ha cambiado. El hecho de que hizo lo que Dios le había pedido era evidencia de que creyó la promesa de Dios. Igual lo que espera el Señor de nosotros hoy día, igualito. Pablo afirma que no es la herencia, ni la nacionalidad, los méritos, ni las obras, la ley, ni los preceptos de la ley, mis hermanos, lo que tiene que ver con la promesa de Dios. Absolutamente nada, ninguna de esas cosas. Pero mis hermanos, debe tener una distinción. Cada ciudadano debe ser un creyente, uno que cree a Dios y a su palabra. Esto es exactamente lo que el pasaje dice aquí. Y note, es lo que espera de nosotros hoy día.